Muy buenos días, mis amados. Dios les continúe bendiciendo en este nuevo y maravilloso día. Espero en el Señor que ustedes tengan un feliz sábado, que todo lo que usted le haya puesto en la presencia de Dios, Dios en su voluntad pueda vérselo, pueda permitir que usted lo vea hecho realidad. Antes vamos a continuar con nuestra serie del libro de Mateo. Hoy entramos a la parte 37 y comenzamos el capítulo 11 ya. Como siempre, Dios hablarnos a nosotros, sus hijos, sus discípulos, lo cual es necesario que nosotros escuchemos sus estatutos, nosotros escuchemos acerca de su voluntad para que así nosotros podamos caminar de la mano con Él. No podemos continuar caminando solos conforme a nuestro conocimiento, a nuestro criterio y a lo que nosotros sabemos. Tenemos que cambiar ese viejo vino, o ese odre, y echarle el vino nuevo, aquel que trae nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos va a mantener de pie. Dice el versículo 1 del capítulo 11 lo siguiente: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Después que nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 10 le dio instrucciones a sus discípulos, que yo espero en el Señor que usted haya entendido, así como los discípulos después de recibir el Espíritu Santo entendieron eso, porque yo estoy seguro que ellos no entendían nada de eso que Jesús le estaba enseñando ahí. Pero sí, después de Jesús haber muerto, haber resucitado, durar 40 días con ellos después que resucitó, dándole más instrucciones, habiendo sido llevado al cielo y habiéndole dado palabra diciéndole que no salgan de Jerusalén hasta que no venga sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, ahí sí ellos iban a poder entender eso. ¿Qué quiere decirnos esto, mis amados? Que mientras nosotros estemos viviendo alejado del Espíritu Santo de Dios, ya que el Espíritu Santo de Dios estaba alejado de la raza humana antes de nuestro Señor Jesucristo morir, el ser humano estaba alejado del Espíritu Santo y el Espíritu Santo alejado del hombre. Solamente lo usaba en ocasiones específicas para llevar a cabo el cumplimiento del propósito que Dios tenía con nuestro Señor Jesucristo a favor de usted y a favor de mí. Yo espero que hoy usted, no como ellos en ese momento que Jesús le estaba dando esas instrucciones, usted entienda, que usted le pida a Dios, que usted se siente a leer detenidamente, a darle prioridad a las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos comparte. La palabra que nuestro Señor Jesucristo nos comparte, porque yo soy parte de lo que está aprendiendo de Él aquí. No es a mí que usted me va a prestar atención, no es a mí que usted me va a elogiar, no es a mí que usted me va a engrandecer, no es a mí, no es a Felipe Mariano, es a todas y cada una de las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos da. Por eso siempre le exhorto, coja su Biblia, escuche el video con su Biblia en la mano, para que usted lleve la secuencia de lo que le estamos dando de parte de Cristo y pueda glorificar su palabra, pueda darle énfasis, que ellas se conviertan en su lenguaje y en mi lenguaje, para que así entonces nos califiquemos acepto delante de Dios, delante de Jesús, delante de su Espíritu Santo. Por eso es que nos dice, como nos dijo en el capítulo 10, el que no me recibe, el que no lo recibe a ustedes, no me recibe a mí. Pero recibir a sus discípulos es recibir el mensaje que los discípulos traen de parte de Cristo. Recibiendo esto, entonces es que estamos recibiendo a Cristo. Y esto lo vamos a ver aquí con Juan también. Después de Jesús darle estas instrucciones a sus discípulos, empezó
a predicar en todas y cada una de las ciudades de cada uno de ellos. ¿De quién de ellos? De los discípulos. Cada uno de ellos pertenecía, uno podía ser a Leví, otro podía ser a Judá, otro podía ser a Efraín, otro podía ser a Manasés, y él comenzó a ir ciudades por ciudades a enseñarle. Dice el versículo 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y les dijo, lo vamos a leer después de la explicación. Miren, mis amados hermanos, para nosotros poder entender esta pregunta de Juan el Bautista, Juan, ese mismo hombre que frente a Jesús, cuando Jesús fue a bautizarse, le dijo, Señor, yo tengo que ser bautizado por usted y usted viene a mí para que yo lo bautice, Yo no soy digno ni desatar el cordón de su calzado. Juan, que cuando lo bautizó y Cristo subió del agua, escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y ya él sabía que sobre aquel que venía el Espíritu Santo como paloma era el Hijo de Dios. Él vivió esto. Ahora bien, para nosotros entender esta pregunta de Juan, tenemos que irnos a la situación que él está viviendo. Dice, ahí mismo lo dice. Observe cómo lo dice. Al oír Juan en la cárcel. ¿Dónde estaba Juan? En la cárcel. Preso. Por haber anunciado el mensaje. Pero oigan la pregunta que Juan le manda a hacer a Jesús. Ya habiendo tenido la experiencia que yo le acabo de contar. Entonces Jesús no le responde ni sí ni no. Observe la respuesta que Jesús le da para que él mismo saque conclusiones. Dice el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, id y hacerle saber a Juan las cosas que oí y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ese es otro punto. Los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados. Y a los pobres, en el sentido de los pobres que no tienen el Espíritu Santo, que el que no tiene a Dios es un pobre infeliz, el que está falto de Dios, se le está anunciando el reino de los cielos, el evangelio se le está anunciando. De ahí para allá Juan saca conclusión si yo soy o no soy. Lo que sucede es que nosotros, los seres humanos, por eso es que yo les digo a ustedes, estos hombres, Dios los tomaba, pero eran humanos como quiera, eran descendientes de Adán, eran vendidos al pecado, eran gobernados por el pecado. ¿Qué hace entender a un hombre que es humano? Donde muestra su humanidad en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad. Juan, como estaba preso, le manda a preguntar a aquel que ya él estaba claro que era el Hijo de Dios. Pero como todo ser humano normal, quiere que Dios le resuelva su problema. Y cuando Dios no lo resuelve, entonces nosotros dudamos. Esto aconteció con el Juan. El Juan que usted verá las calificaciones que nuestro Señor Jesucristo le da más adelante. Para que usted vea cómo es que somos nosotros los seres humanos en los momentos difíciles, que llegamos a dudar de lo que vemos palpado en nuestra mano. Y Jesús no nos va a contestar. Si nosotros le preguntamos, Señor, Él no nos va a responder. Él nos va a recordar lo que Él lee y lo que Él hace para que usted tome conclusiones. Dice el versículo 7. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan
a la gente. Oiga la grandeza que Jesús viene ahora a declarar de Juan. Y conociendo la grandeza de Juan a través de nuestro Señor Jesucristo, mire cómo actuó. Eso es para que usted y yo veamos nuestra parte humana, cómo se manifiesta en los momentos de dificultad. Nos olvidamos hasta del Rey de Gloria. Dice, ¿qué salisteis a ver? Jesús empezándole a decir a la gente, ¿qué salisteis a ver? Al desierto. Una caña sacudida por el viento. Oye, cuando iban donde Juan, no fue a cualquier cosa que ellos iban. Jesús le hace esa pregunta a la gente que iba a bautizarse de Juan. ¿Qué ustedes salían a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? No, una caña sacudida por el viento era cualquier cosa. Y no fue eso lo que ellos fueron a ver. ¿O qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestidos delicados. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. O sea, no fueron a ver ni a cualquier cosa, ni fueron a ver a un hombre multimillonario, a hijo de reyes. No, ni fue cualquier cosa, ni era secularmente una gente de valor, haciendo énfasis a riqueza. Dice, pero, ¿qué saliste a ver? Jesús vuelve y le pregunta, ¿a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, al cual preparará tu camino delante de ti. Esa profecía se la dieron al pueblo de Israel, diciendo que iban a enviar uno que le iba a preparar el camino a Jesús. Y por ahí vamos viendo ya, vamos a ir viendo en qué sentido es que Juan el Bautista es más grande que todo lo nacido de mujer y de hombre. Ahora vamos a ver en ese sentido, porque no era ni una caña sacudida por el viento, ni era un hombre vestido lujoso, porque esos hombres están sentados en su riqueza, viviendo su riqueza. Entonces eso no hace ver ahora en el sentido que Jesús se refiere a que Juan era más grande que todos los profetas y que todos los hombres nacidos de mujer. Dice el versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño es en el reino de los cielos, es mayor que Juan. Oiga, ahí está haciendo ahora referencia del reino de los cielos y podemos calificarlo en jerarquía: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El más grande ese es el Padre. Para que tengamos una idea, el Hijo y el que supuestamente el más pequeño, el Espíritu Santo, según el orden, es más grande que Juan. Para que tampoco nos enfoquemos en Juan, como el pueblo solía enfocarse en Moisés, en los profetas, en los hombres de Dios, da a entender que en el reino de los cielos allá, el más pequeño allá es más grande que Juan, para que nosotros cojamos una idea. Dice el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mire, el trabajo de Juan era venir a presentar, por eso fue el más grande, porque los profetas anunciaban de Jesús. Eso es como que venga un concierto grande o la batalla de la fe. Nosotros lo que vamos a ver y a escuchar el año entero decimos, viene la batalla de la fe, Ezequiel Molina, el mensaje es esto. Pero el más grande en cuanto a ese evento es el Hijo que lo presenta. Llegó ahora el momento, el día 1 de enero, de presentar a aquel que tiene la palabra de Dios. Presentamos a cada uno de nosotros, oye, en la actividad grande, en el evento extraordinario, a nuestro pastor Ezequiel Molina Rosario. Es el más grande después de
del más pequeño allá en el cielo. El más grande es el que lo presenta. Y ese era el trabajo que Juan el Bautista estaba haciendo. Juan el Bautista no estaba anunciando de él. Juan el Bautista no estaba predicando de él. Juan el Bautista vino a darle entrada, a prepararle el camino para que de ahí entonces comience él a llevar a cabo en ese sentido. Juan el Bautista es el más grande entre todos, que no vino a anunciar, no, él vino a presentar, a darle entrada a Jesús. Dice el versículo 15, el que tiene oído para oír, oiga. Más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ahí, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo está dando a entender que el que tiene oído que oiga. Y que Juan, que eras mayor, ellos tenían que recibirlo en el sentido de recibir el mensaje y a quien Juan estaba preparando. Pero, como dice el versículo 15, el 16, ¿a quién comparar esta generación? Está hablando de los oidores en ese tiempo. Oiga, que oyen que llegó de quien Dios había profetizado, no, y ellos no se alegran. Escuchan la palabra, pero hoy es así. Esta generación también tiene esa misma dimensión. Vengo yo, le predico el mensaje, no, y ni se gozan ni nada, ni cambian ni nada, ni hacen la fuerza de entregarse más y más y más. No. Pero también le dan noticias negativas y ni lloran tampoco. Wow, el ser humano. Esa es la condición del ser humano. Esa es la condición del ser humano. Que le dan buena noticia y no se goza. Y le dan mala y no llora. No se preocupan. Entonces, dice, porque vino Juan, para que ustedes vean que el problema no está en Dios ni en la cosa de Dios. El problema está en nosotros. El problema estaba en el pueblo. El problema estaba en los líderes. Que cuando Juan vino, ellos decían, no, pero este ni sale. Este nada más, no lo recibían porque ni comía ni bebía. Porque vivía en los montes. Pero viene Jesús, que come con ellos, que se junta con ellos, que está con ellos, no, y dice que tiene demonios. Entonces, mis amados hermanos, reconozcamos nosotros los seres humanos que somos nosotros el problema. Que somos nosotros el problema. Que no queremos recibir a los rabacucus, porque los rabacucus actúan como unos locos, pero no quieren recibir a Felipe Mariano, que te viene predicando a Jesucristo, porque Felipe Mariano, entonces, ni a ellos ni a mí. Entonces, usted que tiene problemas, mis hermanos, analícense. Estoy hablando de recibir en cuanto al mensaje de Cristo. Entonces, aquí lo dejamos. Yo espero en el Señor que usted pueda entender todas estas y cada una de estas palabras que le he compartido, haciendo más referencia a la condición del hombre, a cómo el hombre se comporta y a cómo el hombre, cuando está en momentos difíciles, reacciona, que se olvida hasta de su propio Dios. Dios le bendiga y de lo guarde. Mañana continuamos en el versículo 20, si Dios nos los permite.